En este vídeo se va a explicar la estrategia de la hoja de ruta hacia la neutralidad climática en 2050. En la introducción se define el concepto de hoja de ruta y de neutralidad climática, además de los objetivos a alcanzar para el año 2050. Para este fin se ha estudiado la situación actual en materia de los consumos energéticos y la sostenibilidad del municipio para poder hacer frente a los retos necesarios para llegar a este ambicioso objetivo. En nuestro caso, la hoja de ruta para lograr la neutralidad climática en el año 2050 se fundamentará en el análisis etnográfico del municipio y un estudio sobre consumos energéticos y emisiones de gases de efecto invernadero. En definitiva, es necesario el análisis del estado actual del municipio o región, así como sus planes, estrategias y políticas a tomar que estén relacionadas con el ámbito de la hoja de ruta. El objetivo principal de la hoja de ruta es alcanzar un balance neto de emisiones, que se debe alcanzar mediante actuaciones que permitan la reducción drástica de las emisiones actuales, unido a la compensación de las emanaciones restantes para que el resultado global sea de emisiones nulas, es decir, emitir la misma cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera que la que se retira por distintas vías. Para reducir las emisiones hay que tomar acciones en todos los sectores presentes en el municipio, tanto como el de transporte, la edificación, las industrias o las infraestructuras públicas. El uso masivo de combustibles sostenibles o de las energías renovables para la generación de energía eléctrica son también uno de los pilares importantes para alcanzar estos objetivos. Estas medidas se basan en las necesidades de eficiencia energética e instalación de renovables para cumplir con las políticas europeas y nacionales sobre la transición energética. La línea base incluye los planes, estrategias, emisiones, consumos energéticos y políticas de cada municipio. Cada estrategia propone el compromiso del ayuntamiento y líderes climáticos a conseguir unos objetivos de mitigación del cambio climático para completar la hoja de ruta, ya que ésta se apoyará en planes, análisis y estudios ya llevados a cabo, como son los PACES, que son los planes de acción para el clima y la energía sostenible, el PAES u otros planes regionales. En la diapositiva se muestran los inventarios de emisiones y consumos energéticos para cada uno de los sectores indicados. Por último, dentro de la línea base se exponen las diferentes normativas políticas que hay que tener en cuenta y por las que hay que guiarse para elaborar esta hoja de ruta. Se han clasificado en políticas a nivel europeo, nacional y regional. A nivel europeo, la Comisión tiene planteados unos objetivos de clima y energía para 2020, 2030 y 2050, que consisten en una reducción de un 20% de emisiones de gases de efecto invernadero para 2020, un 40% para 2030 y un 90% para 2050, respecto de las emisiones de 1990. Además, se indican los objetivos sobre el uso de energías renovables y de eficiencia energética necesarias para alcanzar esta reducción de emisiones. Las hojas de ruta estudiarán medidas para lograr la neutralidad climática en 2050, para lo cual será necesario abordar los distintos sectores contaminantes de la región. Estos son comunes para la mayoría de las municipalidades y son los siguientes. El sector eléctrico es necesario tomar medidas para aumentar la producción de energía renovable local. Las redes de calor y frío con renovables serán instaladas y se aumentará la eficiencia de las redes de transporte. El sector de transporte precisa, además, también de una mayor eficiencia, de una electrificación y del uso de biocarburantes que permitan minimizar al máximo la emisión de la atmósfera de los gases de efecto invernadero y otros contaminantes. En el sector de la edificación son necesarias las rehabilitaciones de los edificios integrando las renovables e implementando nuevas tecnologías como los sistemas de bombas de calor, pilas de combustible y la digitalización en la edificación residencial, terciaria comercial y la pública, con el fin de conocer dónde serán los mayores consumos y poder tomar medidas para reducirlos. En el sector de la industria es imprescindible la descarbonización y aumentar la eficiencia de los procesos industriales de alto consumo energético. También se pueden incorporar nuevas materias primas sostenibles. En cuanto a la agricultura y residuos, se debe conservar los suelos y mejorar el uso de los fertilizantes. Los residuos deberán ser gestionados para lograr la neutralidad climática. Es necesaria la coordinación y colaboración de distintos agentes que cooperen para tomar las medidas oportunas que eliminen la emisión de gases de efecto invernadero. Estos agentes suelen ser aquellos que tienen responsabilidades políticas, sociales y económicas. En primer lugar, el ayuntamiento del municipio será el principal responsable de llevar a cabo estas medidas para llegar a un modelo de vida más sostenible, impulsando a los diferentes sectores contaminantes a reducir sus emisiones de CO2. En colaboración con el ayuntamiento podrán participar entidades como las universidades, juntas, departamentos, diputaciones y otros. Por otro lado, el IDAE,
el Instituto de Ahorro y Diversificación Energética a nivel nacional muestra su apoyo y sus planes para enfrentarse a los retos de sostenibilidad energética. Scan Consultores Energéticos es el encargado de coordinar el proyecto Remarcable, de liderazgo para la neutralidad climática en 2050 de España, con el apoyo del EREN, que es el ente regional de la energía en Castilla y León. Por otro lado, a nivel regional, las empresas de servicios energéticos serán imprescindibles para poder llevar a cabo las acciones propuestas en las instalaciones de los diferentes sectores del municipio. Por último, el interés y la participación activa de la ciudadanía es necesaria para apoyar a los objetivos de los planes de mitigación de cambio climático y sostenibilidad. En el siguiente punto de estudio de la hoja de ruta se realiza un análisis DAFO y CAME. El análisis DAFO es una herramienta de estudio usada para una empresa, institución o proyecto que clasificará sus características internas en debilidades, fortalezas y su contexto externo en amenazas y oportunidades. Las debilidades del ayuntamiento pueden ser cuestiones como la ausencia del personal y recursos o un bajo nivel de formación. Las fortalezas pueden ser planes ya llevados a cabo o el interés de la ciudadanía. Desde el contexto externo, algunas amenazas afectarán a todos los municipios, como son las crisis de la guerra o el COVID-19, o lo que puede ser la falta de financiación para proyectos de sostenibilidad. De igual manera, las oportunidades pueden ser las ayudas públicas que existen actualmente o la motivación que se obtiene mediante planes de reducción de emisiones o insignias de buenas prácticas. A partir de cada cuestión del análisis DAFO se realiza el análisis CAME, por el cual se toman las acciones y decisiones adecuadas para potenciar todos los aspectos del ayuntamiento, es decir, corregir y afrontar los negativos y mantener y explotar los positivos. El cambio climático es el mayor reto ambiental del planeta, por lo que es imprescindible una adecuada visión y compromiso por parte de todos los municipios. La hoja de ruta hacia la neutralidad climática hace frente a los retos de sostenibilidad energética y alinea las políticas europeas, nacionales y regionales para conseguir los objetivos de maximizar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En esta sección se pone de manifiesto el compromiso de cada ayuntamiento por alcanzar la neutralidad climática gracias a las medidas a realizar. Para analizar el alcance que tiene la implementación de estas medidas, se han valorado dos posibles escenarios hacia 2050. El escenario tendencial incluye el crecimiento económico esperado para el municipio y una reducción de emisiones de CO2 correspondiente a la serie de medidas llevadas a cabo hasta ahora, así como la progresiva implementación del transporte eléctrico o pequeñas mejoras en eficiencia energética. Por el contrario, el escenario sostenible incluye todas las medidas de esta hoja de ruta con las que el objetivo de neutralidad climática para 2050 se logra con éxito. Esto significa cumplir con los objetivos de todos los planes descritos en este documento. La neutralidad climática para el municipio conllevará un pequeño volumen de emisiones de CO2 que serán anuladas mediante mecanismos de compensación de emisiones. El último paso para completar la hoja de ruta hacia la neutralidad climática es la descripción de todas las medidas de acción y recomendaciones que se necesitan implementar en cada municipio para lograr el objetivo de cero emisiones de CO2. Cualquier medida propuesta precisará de la coordinación entre los órganos del gobierno municipales y los departamentos involucrados, ya que estos últimos serán los encargados de la aplicación de las recomendaciones de eficiencia y sostenibilidad a corto, medio y largo plazo. Asimismo, es preciso que el área de comunicación coopere activamente para transmitir adecuadamente la información a la ciudadanía. Para esta hoja de ruta se han estudiado las medidas en dos periodos temporales: a corto plazo, es decir, medidas a implementar hasta 2030, y a largo plazo, las cuales serán aplicadas de 2031 hasta 2050. A su vez, estas medidas serán clasificadas según los sectores descritos anteriormente. Cada municipio debe analizar individualmente dónde se encuentran sus sectores más problemáticos en cuanto a emisión de CO2 y actuar con prioridad en ellos. Sin embargo, hay medidas en común a todas las regiones que deberán ponerse en práctica. Para el 2030, en el sector eléctrico es necesario el progresivo aumento de la producción de energía mediante fuentes de energía renovables, con un objetivo a corto plazo de un 74% del total, fomentando el autoconsumo en la medida de lo posible. Para el transporte se animará la movilidad compartida y la compra de vehículos eficientes, como son los híbridos y los eléctricos, que puedan permitir la reducción de CO2 en este sector. También se implementarán los biocarburantes en la medida de lo posible. En edificación se promoverá el autoconsumo y la implementación de instalaciones renovables que permitan una mayor independencia
energética y sistemas de climatización mediante bombas de calor. La rehabilitación de edificios es relevante para reducir considerablemente el consumo y, por lo tanto, las emisiones de CO2. Para el ámbito industrial, también se plantearán medidas de eficiencia energética, la implementación de renovables y el uso de materias primas alternativas y sostenibles. Como recomendaciones para el sector de residuos, se propone mejorar la gestión de estos y el uso de sustancias alternativas para el sector agropecuario. Por otro lado, las medidas planteadas para lograr la neutralidad climática en 2050 son acciones que aceleran este proceso, apoyándose en las nuevas tecnologías y en los avances que hasta entonces conseguidos en el escenario sostenible. Para 2050 se espera que el 100% del sector eléctrico sea producido mediante fuentes renovables, reduciendo al máximo las emisiones a la atmósfera y ayudándose de sistemas de almacenamiento de energía. Para el sector de transporte, los vehículos serán cero emisiones, contando con tecnologías con hidrógeno, propiciando así la electrificación del transporte ligero. Para el sector de la edificación, y prosiguiendo con las medidas de 2030, disminuirá hasta el 12% la dependencia energética, electrificando la demanda mediante tecnologías de pilas de combustible y técnicas de monitorización y digitalización. Se espera que, para el sector industrial, las tecnologías utilizadas sean de descarbonización gracias a la generación de energía mediante renovables y la cogeneración de muy alta eficiencia. La economía circular será recomendada para el sector agropecuario, de residuos y gases fluorados. A modo de resumen, la hoja de ruta hacia la neutralidad climática se trata de un documento en el que se establecen una serie de pautas basadas en las normativas europeas, nacionales y regionales, para dirigir e impulsar a los principales agentes de las diversas municipales a tomar medidas de eficiencia energética que promuevan el desarrollo de las localidades hacia unas más sostenibles. Los ayuntamientos y otros agentes involucrados pueden guiarse y planificarse con el suficiente tiempo gracias a este documento, ya que según las medidas descritas y sus respectivos, con los objetivos de reducción de emisiones y las estimaciones de inversión, los agentes pueden hacerse una buena idea de los pasos a seguir para conseguir el objetivo 2050 de cero emisiones de CO2 a la atmósfera.